Bienvenidos a Reiki. Lo creáis o no, en la realidad que tenemos día a día, y parto de la base de que cada uno crea su propia realidad, estamos siendo sometidos a uno de los grandes y más increíbles engaños que nos podamos llegar a imaginar en nuestra mente tan acotada. La educación a día de hoy, por llamarle de alguna palabra, es una de las primeras y mayores manipulaciones que podemos estar recibiendo y están recibiendo nuestros hijos de una manera incalculable. Incalculable porque no tiene nada positivo. No es buena. De hecho, si nos remontamos a la realidad de por qué hoy tenemos la educación que tenemos, viene relacionada con lo que es la revolución industrial. Cuando se realizó la revolución industrial, a principios del año 1900, con ella lo que trajo es una cantidad de producción y lo que es la creación de la maquinaria dentro de la producción, dejando al individuo, al ser, a la persona, fuera de lo que es lo que es la producción de productos, alimentos, séase el que sea el producto que hablemos. Con ello, lo que se nos vendió a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, fue el no trabajar, el que las máquinas empezaran a entrar dentro del mundo laboral y nosotros pudiéramos disponer para más cosas. Pero claro, esto no podía ser así. No podían dejarnos pensar y tener libre conciencia y tener libre pensamiento. Empezaron a obligarnos a hacer una serie de... Entraron todo lo que son las compras impulsivas, el sistema, sistema financiero. De hecho, hubo dos guerras mundiales, multitud de guerras que nos siguen acompañando a día de hoy, en la que nos han introducido y nos han hecho evitar la realidad, o por lo menos nuestra realidad sea mucho más clara y mucho más a nuestra manera. Si os fijáis, cuando vais al colegio, habéis ido, o van vuestros hijos, o algún conocido, veréis que es muy importante materias como las matemáticas, la literatura, en los idiomas, todo lo que es física, química, todas esas que todos en algún momento hemos suspendido porque no hemos llegado a ser capaces de comprender para qué vale eso. En el día a día, la física realmente es preciosa y a medida que yo voy pasando años voy intentando descubrir un poco más la física porque es apasionante. Y es que estamos relacionados completamente por lo que es la física. La física que nos dan en los colegios o que están dando en los colegios no vale absolutamente para nada, porque de hecho es una ciencia que es muy visual y resulta que la hacen pesada, la hacen lenta, la hacen espesa. La química, volvemos a ser, nosotros somos química, pura química, nuestro cuerpo es química, pero lo hacen muy de fórmulas. Las matemáticas es muy importante, no sé para qué queremos saber un logaritmo en nuestra vida diaria. Sí, es verdad que uno de los grandes buscadores o los grandes buscadores de Internet se basan en logaritmos, al igual que una persona que se dedica un mecánico de coches, pues evidentemente utiliza un tipo de herramientas que no utilizamos día a día. Evidentemente, si un día nos preocuparemos de coger una llave inglesa o coger un destornillador o lo que sea. Pero no se basan, y esto se basa en lo que requieren las empresas. Unas empresas que están faltas de corazón y lo único que están ansiosas es de tener más dinero y más capilaridad en todo el mundo. El tener... ¿Qué es lo que realmente se podría o se debería explicar en los colegios? Se debería enseñar, educar, palabras que nunca escucho dentro de los colegios. Educar. Y hablo de una educación tan básica como el poder expresarse en público, poder expresar vuestros sentimientos, mis sentimientos, poder saber bailar. Medio mundo, o más de medio, casi todo el mundo, siempre en algún momento quiere bailar. Y la mayor parte no sabe bailar. Y sobre todo nosotros los hombres que somos un poco más de otra manera, una sensibilidad distinta. Y personalmente me gustaría saber bailar, pero en el colegio no me enseñaron a bailar. ¿Por qué no enseñan las artes los colegios? Siempre tienes una asignatura algo de dibujo, muy sencilla,
pero no tienes una asignatura en el que te dejen desarrollar tus propias habilidades en el dibujo, en las artes, en cualquier otro medio que te puedas desarrollar. Incluso podemos hablar de música, que en la música acaba siendo una asignatura ridícula, que no tiene ningún sentido. Nos encontramos con multitud de materias que no valen para nada y otras materias que son muy importantes. Todo es música, todo es una vibración musical. Y esto es el universo. Y resulta que esto en los colegios no lo dan. Y no estoy hablando de los profesores o profesoras, educadores, educadoras, que quizás ellos son los que están intentando hacer que todo esto acabe teniendo una comprensión en los colegios. Ni mucho menos. Los sistemas educativos están creados por las empresas, que estas empresas están enlazadas con todo lo que son las políticas de cada país, allí donde te encuentres. Siempre lo que hacen, cualquier partido político que entre en cualquier lugar, lo que va a hacer es un cambio de educación. No se van a poner de acuerdo para que la educación sea homogénea y sea directamente interesante para las necesidades que requieren los seres humanos que viven en sus países. Siempre que pueden cambian la educación. De hecho, están creando de que los niños ya tienen que entrar cuando tienen 6 meses de nacimiento. Y ya los van estructurando. Y nos van enseñando una serie de conductas que no son nuestras. Nos están implementando una serie de educación que desde pequeños nos están conduciendo como borregos, como manadas. Y eso no puede ser. Y desde la propia sociedad es la que tendría que reventar esta fórmula de supuesta aprendizaje. Un niño entra en una guardería casi a los pocos meses de haber nacido y ya quieren que salga con 25 años, con un montón de idiomas, con un montón de conocimientos que no valen para nada, solo valen para las empresas, y ya nos empiezan a meter en un sistema de compra una casa, cásate, ten un perro, ten un hijo, ten una serie de deudas, porque aquí todo funciona con la deuda. Y eso es lo que están enseñando, eso es a lo que nos están adoctrinando. Pero no te van a enseñar en el colegio cómo conseguir una buena hipoteca o cómo conseguir un ahorro. Y llegas al banco sin tener ningún conocimiento y te van a bailar de una manera que a los hechos me remito. La mayor parte del mundo tiene un problema con las deudas de las hipotecas, de unos habitáculos que sirven para dormir. Eso no es correcto. Ese es el gran engaño, uno de ellos, pero el más evidente. Hace muchos años en España había una cosa que eran los aprendices. Había niños que bueno, por su manera o por su interés o por familia, pues con 14 años empezaban a aprender una tarea, ya sea textil, ya sea mecánicos, ya sea fontaneros, se dedicaban a ir o bien con sus padres o con una persona profesional para que les enseñaran la labor desde abajo. Eso, a día de hoy, está prohibido. Se han inventado una cosa, que son los becarios, que es una fórmula de no pagar a una serie de trabajadores que, para darles una experiencia después de estar estudiando durante 25 años, les tienen 1 año, 2 años o quién sabe cuánto, haciendo las labores de otra persona que cobra un sueldo más o menos legítimo, para lo que le van a dar unos sueldos ridículos. Y estoy hablando de 100 euros, estoy hablando de 50 euros. Y eso no es correcto. Eso es un gran engaño y eso empieza todo por la educación. Y la educación que existe a día de hoy es una verdadera vergüenza. Pero ya no es una cuestión de decir el por qué hacen esto. Esto se basa en que estamos en un sistema empresarial capitalista donde los haya, que es ridículo, que ni el propio capitalismo, el sentido de la deuda que se está generando en el mundo, se va a ir todo a paseo. Pero tú no te preocupes, yo tampoco me preocupo, yo no tengo 1 billón de euros en el banco, no tengo ni 5.000 euros en el banco, ni por asomo tengo una cifra importante. Porque todo ese sistema financiero se va a caer, porque el egoísmo y la ambición y la excesiva ambición y el querer tener tanto y manipular a tanto a la gente por sí mismo va a caer. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Pero lo que está claro es que la educación que tenemos a día de hoy no es mala, es peor. Darle 4 vueltas, transmitir el mensaje, daros cuenta de que la realidad es mucho más bella de lo que nos quieren hacer ver.
estamos en una maravilla, pero no por eso te dejes llevar por las agencias de noticias, la alimentación que te están dando, que el otro día ya puse un post en el que os explicaba toda la cantidad de transgénicos que nos estamos comiendo sin darnos cuenta. Ser conscientes de lo que está sucediendo, de qué sociedad estamos teniendo. Nos encontramos en Argentina que entra un personaje como presidente que preguntarle a los argentinos. Es una vergüenza. En España es un caos político ahora mismo lo que existe. Estos son los que han crecido en la educación, en una educación basada no conseguir objetivos, sino ayudarnos unos a otros. ¿Dónde está eso? Esto no es ayudarse unos a otros. Esto no lo enseñan. Enseñan a veces las religiones, bueno, a su manera y con una fórmula pues muy particular. La educación, la mejor educación es la que podáis dar a vuestros hijos. Esa es la importante. La del colegio es un papel que acaba sentenciando que si un niño es listo o no es listo. Y eso no es cierto. Y para terminar, lo que más me ha quedado sorprendido es la cantidad de logopedas que pueden estar trabajando a raíz de que en el colegio, y yo os hablo de que yo iba a un colegio en el que había 50 alumnos, y evidentemente la teoría del miedo y del terror no nos hacía movernos a ninguno. Porque las fórmulas en las que colegios que se hacían dar como colegios de muy rango, muy prestigiosos, en las que un profesor podía estar fumándose puros, como pude tener yo profesores que se fumaban puros en clase, en el que un cachete era algo normal. Eso ha pasado a que ahora mismo colegios que tienen 23 alumnos no pueden ser dirigidos por un profesor o por una profesora. Y eso no es comprensible. También las leyes han atenuado de que no permiten una serie de castigos físicos, que evidentemente yo estoy en contra, sino que ahora permiten que determinados alumnos, por falta de una disciplina, pues puedan tomar el control de las clases. Ni tanto ni tampoco. Es una coherencia. Y eso no puede ser. Eso no es normal. Los alumnos tienen que tener educadores. Y los educadores tienen que enseñar un conjunto de información que sea necesaria, importante para el día a día. Y vuelvo a hablar de que sepamos ir al banco, o nuestros hijos puedan saber ir al banco y saber qué condiciones son beneficiosas para ellos. Que puedan saber expresarse en público, que puedan saber expresarse en las artes, en el baile, en la pintura, en la música. Eso es educación. Y me estoy olvidando de muchas cosas que seguro que tenéis en la mente. Muchísimas gracias. Un día más aquí en vuestro canal de YouTube. Y por supuesto seguimos en Twitter, en Google Plus y en Facebook. Muchísimas gracias. Espero vuestro like. Espero vuestras opiniones. Y por favor, transmitir el mensaje. Muchísimas gracias y un saludo.